Las casas inteligentes son esas casas que pueden estar equipadas ya para que desde las luces, aires acondicionados, en algunos lados persianas. Estuve ahí investigando y hay algunos que, por ejemplo, ya hay unos robotitos ya en cocina que pueden, bueno, yo leí que en Japón y muy probablemente en Estados Unidos, pero que hay unos robotitos que al menos pueden preparar 2 o 3 platillos ya como que dispuestos, ¿no? Y así como que, hermanas, pastor, ¿dónde dijo que, en dónde compramos el robotito? Bueno, una casa inteligente, esta casa que efectivamente puede estar sumamente equipada de funciones maravillosas para prácticamente desarrollar cada una de las necesidades de cada casa, pero para que esta casa funcione necesita un pequeño detalle. Digo, además de energía eléctrica, ¿qué cosa? Internet. O sea, tú puedes tener tu casa mega equipada con toda la tecnología del mundo mundial para hacer la casa súper inteligente. Pero si no tienes internet, no sirve para absolutamente nada. Y me gustó mucho el poder entender esto, no solamente para hablar en un ecosistema de casa, sino para entender las diferentes funciones, porque creo que es la manera en la que Pablo va a abordar un tema muy controversial. No sé si controversial para ti, y eso lo vamos a ver hoy, pero a lo largo de los tiempos este tema ha sido muy controversial dentro de la iglesia. Y antes de meternos de lleno, el día de hoy vamos a estudiar los 3 primeros versículos a tipo de introducción para que podamos entender por qué Pablo va a enseñar y clarificar este tema. ¿Y qué tema estoy hablando? Dones espirituales. Iba a pedir de repente que pongan una música de fondo cuando cada vez que diga dones espirituales sonara como que tan, tan, tan. Una iglesia presbiteriana hablando de dones espirituales, sí, claro que sí, cómo no. Y prepárate para ver qué es lo que tienes en el tintero con eso. Así que, bueno, hoy, a medida de introducción, como te dije, titulé el sermón, los dones espirituales apuntan a Jesús. Y hoy tengo buenas y malas noticias. Buenas noticias, el sermón solo va a tener un punto. Malas noticias no necesariamente significa que va a ser corto, ¿ok? O sea, un punto, recuerda que aquí un día es como 1000 años, así que es relativo. Bueno, dones espirituales nos apuntan a Jesús. En esos 3 primeros versículos vamos a ver que Dios ha equipado a su iglesia para llevar a cabo precisamente la tarea de compartir el mensaje que cambia vidas, el mensaje del evangelio. Y para eso Dios equipa a su pueblo, a sus hijos, con características especiales, con funciones especiales, a las que Pablo les dice dones. Pero estas características existen en relación directa a la fuente que los permite, a la fuente que hace posible que esto suceda dentro de la iglesia. Y Pablo va a decir, bueno, en un punto muy importante, estos dones vienen únicamente a través del Espíritu Santo, pero ojo, tú no puedes hablar del Espíritu Santo si no conectas con el Rey de la iglesia, el Señor de la iglesia, que es Jesús. Y en ese sentido, entonces, Pablo va a hablarnos en esta mañana acerca de eso, ¿no? Así como una casa necesita internet para poder utilizar todas las funciones, así también una iglesia necesita al Espíritu Santo para fungir como instrumento en las manos de un Salvador que sigue anhelando y deseando que a través de su pueblo su mensaje sea conocido y más gente venga a sus pies. Así que nos preguntamos, ¿cómo saber si como familia Antioquía estamos conectados a la fuente correcta para saber cuál es el uso y propósito de los dones espirituales? Y en los 3 versículos vamos a ver un solo principio. Bueno, antes de meternos a los dones, aclaremos el origen y el propósito de los mismos. ¿Ok? Está fácil. Aclaremos el origen y el propósito de los dones. Así que empezamos rápidamente. ¿Alguna vez recibiste un regalo o algo que no sabías usar o que no sabes usar? Normalmente a veces pasa mucho en bodas. Después de que ya sea la esposa o no sé quién. A ver, ¿dónde están los casados en esta mañana? Levanta la mano. Ok. ¿Tuvieron la famosísima mesa de regalos algunos de aquí? Ok, andan, exactamente, muy bien. ¿Quién fue el más interesado en apuntar qué te gustaría en esa mesa de regalos? ¿Esposo o esposa? Hay un esposo ahí, un esposo ahí más o menos. ¿Quién? ¿Quién más como que, no, yo no puse mesa de regalos, pastor, fue como que lo que el corazón quiera, y también está bien. Pero si no, como que es medio frustrante que de repente te pasaste día y medio, 3 semanas apuntando, pistoleando todo lo que tú quieres, y cuando llega tu boda te regalan como 7 cosas que ni sabes para qué sirven. No tienes idea para qué sirven.
Bueno, ahí te va. Aunque no lo creas, y yo como que otra vez exponiendo aquí mi pecadote y mi ignorancia también, hace algunos años me regalaron una chiquitita pero sencilla prensa francesa. Así se dice, ¿no? Ok. En la mañana me encantó porque, pastor, ¿cómo no sabe? Y pregunté a ver cómo se usa y nadie supo. A ver, aquí todos conocemos qué es la prensa francesa. Ok, gracias, no todos, muy bien. ¿Cómo se usa? ¿Eches el agua caliente? ¿Se tritura el café? ¿Pero qué primero, café o agua? Porque en la mañana me estuvieron terqueando que primero va el agua. Y bueno, ahí doña Georgina, mi madre muy sabiamente compartió que no la sabe usar, por cierto, porque dijo, pones el agua y pones el café en la cosita. Y yo, ¿qué cosita? No pones nada ya. Entonces, si hay cosas que a lo mejor tú tienes o que te han regalado y no sabes cómo usarlas, no sabes cómo va. Y el principio básico de cuando tú recibes algo que no sabes usar, ¿qué es lo que haces? Bueno, muy bien. Me encantó porque Jorge y Beca fue el ejemplo perfecto. Beca dijo, lo tiro. Y Jorge dijo, investigo cómo se usa. No, claro. Ahí están los perfiles inmediatamente. Sí, es que hay muchos, sí. Hay unos que digan, bueno, me pongo a investigar cómo se usa. Empiezo a preguntar. O mínimo, me meto a YouTube. Listo, tutorial. ¿Cómo usar prensa francesa? Otros, en un sentido, dirían, bueno, algún día va a servir. Y otros más ponen como buenos mexicanos, lo usamos como queremos, lo echamos a perder y siempre decimos que era una porquería. Era una porquería. Bueno, ni sirve, se echó a perder muy rápido. Bueno, gracias a Dios, no fue el caso de los corintios. Digo, tal vez no de todos. Pero Pablo sigue respondiendo dudas que esta iglesia ha tenido sobre diferentes temas. ¿Te acuerdas? Desde el capítulo 7, Pablo dice, y ahora voy a responder los temas que me enviaron por carta. Entonces, Pablo sigue respondiendo temas de dudas acerca de controversias que se presentaban dentro de la iglesia de los corintios. Pablo ya ha hablado temas relacionados al matrimonio. Pablo ya ha hablado dudas de temas relacionados al sacrificio o lo sacrificado a los ídolos, al culto público. Y en esta ocasión, bajo el mismo tema del culto público, ahora Pablo va a responder preguntas relacionadas al tema de dones espirituales. ¿Qué preguntas surgían en la iglesia sobre los dones? Bueno, tal vez como, oye Pablo, ¿qué son los dones espirituales? ¿Cuántos hay? ¿Los tiene cada creyente? ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puede ser una persona los dones que tiene? Y en la mañana decimos, hay muchas hermanas aquí que saben perfecto cuál es el don que tiene. Por ejemplo, Ali sabe que su don es Don Roger y ese es de ella nada más y no hay problema. Hay una seguridad tremenda ahí. Pero bueno, no, ¿cuáles son tus dones espirituales? ¿Cuán importantes son para la vida cristiana, tanto en la individual como en la iglesia, los dones espirituales? Y es que la duda era interesante porque en ese contexto, como que los dones eran muy visibles. O sea, la gente podía ver en la iglesia los dones. Por eso Pablo en su respuesta va a dar una regulación sobre lo que está pasando ahí. Y lo que tú y yo vamos a estar estudiando en los próximos días es, como que va a ser fácil entender qué es lo que pasaba ahí. Lo interesante es preguntarnos qué tanto de eso aplica y pasa aquí. Y se va a poner bueno, y ora por mí porque se va a poner sabroso. Espero no me saques después de este capítulo. Pero ustedes son los nuevos, ustedes adelante, conmigo aprendemos juntos este tema. Pero antes de meternos directamente en función a los dones espirituales, Pablo va a introducir de manera muy simple el tema con la iglesia, pero como solo Pablo lo sabe hacer. Ve conmigo por favor a versículo 1 del capítulo 2. Versículo 1. Mira de la manera magistral como Pablo está enseñando esto. Dice, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Algunos comentaristas mencionan que cuando Pablo le llamaba a la iglesia hermanos, es porque había una intencionalidad de mostrar cariño pastoral, cariño paternal.
Es decir, miren, la verdad, no quiero que se anden ahí con churros espirituales y cosas, no. Quiero que entiendan bien. Quiero que puedan tener un correcto entendimiento sobre qué son los dones espirituales. Y eso como iglesia nos debe enseñar algo. Pablo nos está diciendo, mira, tú y yo constantemente tenemos que estarnos preguntando qué tanto sabemos o qué tanto no sabemos sobre lo que la Biblia enseña sobre los diferentes temas de la vida. Porque el punto o lo malo no es no saber. El punto malo es quedarte ahí y no querer aprender lo que Dios dice. Tú y yo constantemente debemos estar haciendo esta oración todos los días en función a lo que Dios nos dice su palabra. Lo que el salmista dijo en el Salmo 139, versículos 23-24. Sé sincero contigo mismo y pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que oraste esto? Ve conmigo, Salmo 139, 23-24. ¿Lo tenemos en pantalla? ¿Sí o no? ¿Ya? Ok. Lee conmigo, por favor. Salmo 23-24. Dice, examíname, oh Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste esto? Y no en relación a algo que sabes o que tienes dudas si no está bien o está mal delante de Dios. Simplemente, Señor, examíname. Conoce mi corazón. Sondea mi corazón. Pruébame, dice la versión, la nueva NBI. Ahora sí que la nueva NBI. Y conoce mis ansiedades. Fíjate si voy por un camino que te ofende y guíame por el camino eterno. ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste esto a Dios? Yo quiero, Dios, saber si estoy en el camino que tú dices. Yo quiero saber si realmente, Padre, lo que yo creo de ti es correcto. O ya te acostumbraste a lo que te han enseñado siempre y como borreguito lo sigues o como cabrito lo rechazas. Porque son las dos opciones. O somos borregos para seguir o cabritos para repeler y estar de rebeldes. El corazón de Pablo inicia con esto. Hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. No es primera vez que Pablo lo dice. Ve conmigo versículo 1 del capítulo 10. No quiero que desconozcan, hermanos. Pablo siempre tiene una intención de que la iglesia siga creciendo en el conocimiento de quién es el rey que lo salvó y cómo se vive eso en el día a día. Hagamos un ejercicio rápido. Lo hice con Zoe, mi esposa, en el camino y quiero que tú respondas. Si yo te dijera rápidamente, saca papel, pluma o lápiz o saca tu teléfono y mándame un mensaje de texto y dime, ¿qué es lo que tienes en tu disco duro espiritual sobre los dones espirituales? Bien, no respondas. Solo, ahora sí, para tus adentros, piénsalo. ¿Qué pondrías? Bueno, respuesta rápida, pastor. Lo que yo pondría es que no existe. Esto me han enseñado de generación en generación en mi iglesia presbiteriana. No existe. Lo que dijo Pablo, solo dijo para la iglesia de Corintios, hoy por hoy no existe. Wow, yo te diría, entonces todas las cosas que hoy estás haciendo aquí activamente como pueblo, ¿de dónde viene? ¿De tu preparación personal? Si hoy eres bendición aquí en el pueblo para el pueblo mismo, eso que estás mostrando, eso que la gente está viendo en ti, ¿de dónde viene? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste un sermón sobre dones espirituales? ¿Cuándo fue el último libro que leíste sobre dones espirituales? ¿Te das cuenta? Como iglesia, no estamos muy diferentes sobre los corintios. Nos acostumbramos. O sea, mientras no venga el trancazo, como que no te simbras, ¿no? Mientras no te reúnas con alguien que cree algo diferente a lo que tú crees, te empiezas como que a ver, ¿y yo qué creo? Y de repente si la otra persona está más, ahora sí que empapada, ¿no? O más equipada para defender su postura sobre ciertos pasajes, te das cuenta que ignoras mucho y que solamente sabes repetir, pero no sabes defender. Pablo está diciendo, yo no quiero que ignoren esto, yo quiero que sepan verdaderamente lo que Dios dice sobre los dones espirituales. Así que en un sentido, si tú estás hoy aquí y dices, chispales, pastor, lo del mensaje fue broma, ¿verdad? No me vaya a pedir porque la neta no sé nada. Es más, primera vez que se me ha olvidado dónde estaba en la Biblia.
No te preocupes, recuerda, lo malo no es ignorar, lo malo es que te quieras quedar ahí. Porque la invitación constante de Dios a través de su palabra es que tú lo sigas conociendo cada vez más. El problema con nosotros, y ahora sí que partiendo la enseñanza de generación en generación, el problema con nosotros, y que da evidencia si conocemos o no conocemos al Rey de la Iglesia, es nuestra falta, nuestra falta del deseo de seguir aprendiendo más de Él. Mariana es un regalo de Dios para mi vida, digo, además de ser mi hija, porque me hace cada pregunta, me pone en jaque, así que, oye papá, ¿y por qué? Ya cuando viene, ¿y por qué? Dije, Señor bendito. Ahí aplico el protégeme, Señor. Me hace cada pregunta, pero sabes, es de mucha bendición. Porque cuando creo que creo, o cuando creo que sé, siempre me doy cuenta que tengo que seguir aprendiendo más y conociendo más. Y me encanta también tener amigos de otras denominaciones también, porque cuando ellos dan su postura de vista o su punto de vista sobre tal doctrina, eso me lleva a pensar qué es lo que yo sé y cómo puedo defenderlo, porque aquí no se vale, y al menos en Familia Antioquía, digo, ya estamos en la estadística de que somos aquí como que familia nueva. Aquí no se vale el famoso, ¿y por qué crees esto? Porque sí, no se vale. Si dices que crees algo, tienes que defenderlo. Y si no sabes, no te preocupes. Para eso están los 400 grupos de estudio de los domingos, los 250 grupos entre semana, los 2 servicios los domingos, y aparte consejerías personalizadas bajo agenda, O sea, porque tampoco es una cosa así de a granel. El punto entonces no es no saber, sino quedarte en la ignorancia de lo que crees que sabes. Y una vez más, el anhelo es poder descansar en lo que Pablo también dijo en 2 Timoteo 3:16, un texto que tú te lo sabes muy bien, pero la Nueva Traducción Viviente me encanta, lo he dicho muchas veces, me encanta cómo lo dice, cómo lo explica. Ve conmigo por favor, 2 Timoteo 3:16, avísame cuando esté en pantalla por favor. ¿Listo? ¿Lees conmigo para ayudarme en esta mañana? Dice, toda la Escritura he citado este texto no sé cuántas veces en un solo año, pero esta versión me gusta mucho porque como que clarifica el propósito de las Escrituras. Dice, primeramente es inspirada por Dios, exhalada por Dios, hablada por Dios. Dios es quien la comunica, ¿ok? Y si tú no estás de acuerdo, como le dije a alguien, si tú no estás de acuerdo con lo que Dios dice, tranquilo, no te pelees conmigo, péleate con Él. Y a ver cómo te va. Yo soy tu cuate aquí, mira, te amo tanto que yo siempre voy a hablarte con verdad. Si tú no crees esta verdad, tranquilo, eso no tiene que evitar que seamos amigos. El tema está que si no crees en esta verdad, pon sobre la mesa lo que crees y entonces vamos a hablar de eso. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Estamos en un mundo posmoderno en donde de manera increíble la verdad es relativa. Y todos obviamente están buscando su verdad. Y obviamente en tantas opciones de verdades, así habla Eric, no puedo todavía pasar la R, pero en todas las opciones de verdades, obviamente tú te vas a inclinar a la verdad que más acomode a ti. Y sobre eso vas a vivir y vas a defender. Pero Dios dice, ¿cómo te explico que no? Solo aquí está la verdad absoluta. Y que dicho sea de paso, la verdad absoluta no solamente es una afirmación teológica creacional, sino es una persona. Y su nombre es Jesús. Él dijo, yo soy el camino y la vida. Cuando tú me conoces a mí, no solamente conoces al único y verdadero Dios, sino entiendes de qué se trata todo esto. Por eso es la verdad. Por eso está padrísimo que el mundo se pelea por verdades, así, no, porque yo no sé qué, no, espérame. Y Jesús, y le empieza a dar al mundo así como que él. O sea, no, a Jesús ni me lo toques. No, claro, porque es la verdad absoluta que confronta toda mentira. Ahora, cuando Dios nos enseña su verdad en su palabra, hay un propósito, hacernos ver lo que está mal en nuestra vida.
Ok, otra vez. Esposos, amén. Esposos y esposas, ok. ¿Cuándo fue la última vez? Voy a empezar con las esposas, porque las quiero mucho. Y hay aparte por los necios esposos. ¿Cuándo fue la vez, esposas, que le hiciste ver a tu esposo que estaba mal? Sí, ahí está. Bueno, pastor, bueno, realmente, bueno, yo sé que puede haber acá. O al revés, volteado. Esposos, ¿cuándo fue la última vez que le hiciste ver a tu esposa que estaba mal? Que creo que la segunda es más difícil, ¿eh? O sea, porque como que las esposas repiten una frase que uno de mis jefes en el gobierno me dijo, cuando después de una junta yo le dije que no estaba de acuerdo con él y le di una idea sobre lo que estábamos hablando y la idea fue como que arropada por todos y a fin de cuentas el jefe tuvo que aceptarla y salimos de la junta, pero antes de salir me para en la puerta y me dice, joven amigo, recuerda esto. Tú entras con muy buenas ideas a la oficina del jefe y sales con las ideas del jefe. ¿Sí entendiste, verdad? Las esposas son así. O sea, cuando finalmente tú dices algo, no, él ya lo había pensado, nada más quería que me lo dijeras. ¿No? Pero la Biblia dice, cuando tú conoces la verdad, tú no tienes que estarte poniendo a pelear con nadie para ver lo que está mal en nuestra vida. Recuerda, estamos hablando sobre fundamentos de dones, pero Pablo me encanta que antes de entrar a eso, Pablo empieza a hablar de la iglesia de puntos más importantes antes de hablar de espiritualidades. O sea, antes que hablemos de que si te gusta levitar o no lo sé, o sea, algo más sencillo. ¿Cómo está esto en tu vida? ¿Qué tanto conoces más de tu rey? Porque no solamente nos permite ver lo que está mal, sino nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Esto es la palabra de Dios. Pregunta, ¿cómo estás aquí? Porque Pablo que le está diciendo, yo no quiero que ignores lo que Dios dice aquí, bueno, en su momento en la enseñanza de las cartas, sobre lo que está pasando en la iglesia. ¿Cómo estás tú con eso? ¿Cómo está tu familia con eso? Ahorita de camino aquí a la escuela, ahora sí que en el caminito de la escuela, con Mariana estamos estudiando una de las Biblias que aquí que en la escuela de la iglesia, que si no sabes, la iglesia tiene una super escuela, se llama Moisés Sáenz, ya en los avisos vas a ver que aperturamos secundaria, y ahorita estamos, bueno, los niños ya tienen clase de teología como parte de la currícula, y de las Biblias que les dieron para tener las clases, es una excelente Biblia porque al inicio trae como por cada libro, así para niños, qué es Génesis, qué significa Génesis, quiénes son los personajes más importantes de Génesis. Entonces ahorita viniendo a la escuela pues estamos estudiando un poquito eso, ¿no? Para que ellos sepan no solamente cuáles son los libros sino lo que Dios está haciendo ahí. Pregunta, ¿cuándo fue la última vez que tú hiciste eso? Déjate tus hijos, tú. ¿Te das cuenta por qué Pablo le está dando primero? Yo no quiero que ignoren esto. Yo no quiero que se queden ahí. Yo quiero que sepan lo que Dios habla sobre los dones. En la iglesia de Corintios habían errores en el sistema porque estaban desenfocando lo que Dios había dicho de la importancia en relación a los dones. ¿Qué áreas de tu vida hoy sigues así como que revolcándote en una ola, como esos videos que, bueno, ya los viste, ¿no? Son esos videos santificadores, porque tú sabes que no debes reírte, tú sabes que, pero cuando ves, ya lo habrás visto. Hay un, bueno, yo solo los veo por asuntos de análisis social, ¿eh? O sea, no. Normalmente es o un gordito o una gordita, que está en la orilla como que esperando su foto y lo arrasa la ola, no sé si ya lo viste. Y se quiere levantar y viene otra ola. Y se quiere levantar y otra ola a tal grado que tiene que ir la gente a agarrarlos y tratar de sacarlos de la orilla porque no salen. O sea, se lo están revolcando. ¿Qué área de tu vida está así? Por ignorar lo que Dios dice en su palabra sobre ese tema. Estás nada más dando vueltas. Ahora sí que literalmente te están dando un arrastre. Porque no sabes lo que Dios dice. Y te quedas con lo que tú escuchaste, con lo que en algún momento en una clase viste, pero estás ignorando el tema. Escucha esto.
Ignorar lo que Dios nos enseña correctamente en su palabra puede ser evidencia de una falta de disposición o también rebeldía o necedad de nuestro corazón. En pocas palabras, no quiero aprender. Tenía un amigo en la escuela que, pues ahí estábamos cumpliendo el evangelio y el brother así como que, no, cállate. Le dije, ¿por qué? Porque si me dices lo que Dios dice, ahora ¿qué pretexto tengo? Porque antes podía decir, como lo ignoro, pues bueno, ¿no? Pero si ya me lo dices, ¿qué pretexto tengo? Y así como que, pues para te lo digo, ¿no? Pero así hacemos. No, mejor vamos a quedarnos así, porque si yo me meto más en la Escritura, Santiago dice que la Escritura funge como un espejo. Y mientras más tú ves o te ves en la Escritura te va a reflejar tu pecado, pero también te va a reflejar al Salvador. Pero a veces ni ahí quieres, porque no quieres dejar de hacer lo que te gusta. Así que Pablo está diciendo, ten cuidado con esto. Y lo que inmediatamente hace Pablo, en función a por qué estoy preocupado por ti por eso, toca un aspecto de la vida pasada de la iglesia y que seguramente estaba influyendo en la manera en cómo estaban viviendo los dones. Versículo número 2. Ustedes saben que cuando eran, ¿qué cosa? Paganos. Ahí está, el ejemplo de David, es bíblico el ejemplo de la gordita en la playa. Se dejaban arrastrar. Ahí está, es bíblico. Se dejaban arrastrar hacia ídolos mudos. Qué interesante. Pablo, cuando está refiriéndose aquí a los paganos, hablando a la iglesia de los Corintios, se estaba refiriendo no solamente, incluso, ojo, a judíos, o sea, porque los judíos frontalmente no creían en Cristo, pero no solamente está refiriendo a los judíos, sino paganos es a todo aquel que no cree en Cristo. De hecho, algunas versiones no dice paganos, dice, ¿lo decimos por ahí? Gentiles. Y tú sabes que el gentil se consideraba toda aquella persona, a lo mejor no judía, que no creía en Cristo. Ahora, la palabra aquí, arrastrar, en otras versiones tiene que ver con extraviar. Y en la aplicación, en algunos lugares de este verbo, se empleaba a menudo para referirse a cuando los prisioneros eran llevados bajo una guardia armada a la prisión. Así que cuando Pablo está diciendo aquí, eran paganos, como paganos se dejaban arrastrar o esclavizar a ídolos mudos o esclavizar al pecado. Vean qué increíble, porque Pablo está dando esto como introducción para decir, por eso tienes problemas con entender o mal entender los dones espirituales, porque lo estás mezclando con tu antigua vida. ¿Cómo vivías cuando estabas esclavizado por el pecado? ¿Cómo es alguien cuando está esclavizado por el pecado? Ayúdame a recordar. Puedes dar tu testimonio así como el primo de un amigo, pero ¿cómo es alguien cuando está esclavizado por el pecado? Necio. Venga, o sea, den su testimonio. Bueno, arrogante. Entregado a los placeres. Depresivo. Terco. Desobediente. Qué interesante. Ve conmigo a Tito capítulo 3, versículo 3. Mira cómo habla Tito en función a cómo éramos nosotros cuando estábamos esclavizados por el pecado. Y te cité Tito porque aquí aparece esa misma palabra a la que Pablo está refiriéndose aquí como arrastrar. Es la misma palabra que se utiliza aquí, pero para hablar de esclavos. ¿Lo tenemos en pantalla? Por favor, échatelo. Tito 3:3, ¿qué dice? Ándale. ¿Te acuerdas de ese texto? Está duro, ¿no? Y mira, dijeron muchas palabras que ustedes dijeron, que están aquí en el texto. O sea, cuando tú estás, dice acá, éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Esta palabra esclavo tiene que ver con la palabra arrastrar o extraviar que Pablo está diciendo aquí. En otro sentido, tú sabes que cuando estás esclavizado al pecado, el pecado no es neutral. El pecado te va a destruir. El pecado te va a exterminar.
Y una evidencia de eso es vivir como Tito lo está expresando aquí, como un necio y desobediente, como alguien descarriado, esclavo de todo género de pasiones y placeres, viviendo en la malicia y en la envidia, siendo detestable y odiándose unos a otros. Pablo refuerza esta idea de vivir bajo la esclavitud del pecado en Efesios 2:3. Dice el texto: en otro tiempo, o en ese tiempo, todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Y como los demás, éramos por naturaleza merecedores del aire de Dios. Ok, en la mañana no le pegaron al yucatequismo y luego me lo reforzaron más todavía. Pero ¿cómo le llamas tú a alguien que está viviendo impulsado por sus propios deseos pecaminosos, haciendo su propia voluntad, siguiendo sus propios propósitos? ¿Qué le está viviendo cómo? Ahí está, Adriel le pegó al yucatequismo. Está viviendo como se le pega su regalada gana. Y en la mañana me decía, pastor, pero aparte como yucateco hay que reforzar el regalada gana. Es esto. Viviendo bajo tu propia voluntad, impulsado por tus propios deseos, siguiendo tus propios propósitos. Ahora, es interesante, porque Pablo está conectando esto con paganismo, siguiendo a ídolos mudos. Pero a lo mejor el problema dentro de las iglesias es que tú puedes decir, no, pastor, pues yo, así como que malo. Yo no creo. O sea, yo no me veo como que en esta lista de estar viviendo como se me pega mi regalada gana. Pablo está apuntando a prácticas que deshonraban la santidad de Dios. Pero, ¿y cómo le llamas tú a la forma en la que tú y yo hacemos adecuaciones en nuestra vida para vivir lo que a nosotros nos conviene en relación a lo que Dios dice? Por ejemplo, tú puedes estar esclavizado al pecado o ya haber sido extraviado o arrastrado al pecado cuando tu adoración comunitaria, es decir, el participar de la iglesia, se reduce únicamente al domingo como un ritual. Y hay cero interés de lo que Dios quiere para ti en función a que tú participes activamente como parte de su pueblo, llamado a ser luz y sal en esta ciudad. ¿Cómo le llamas a eso? ¿Comodidad o desobediencia? Hace 2 domingos hablamos muy fuerte en relación a esto. Ahora, ¿no será también esclavitud del pecado o estar extraviado o arrastrado por el pecado cuando la única referencia de Jesús en tu casa es cuando oras por los alimentos? Y ojo, estoy hablando primero de papás y todas las combinaciones posibles y por haber, combinaciones y permutaciones. Cuando tú dices, no, yo soy un seguidor de Jesús. No, si Jesús, yo sé quién es. Pero hoy tus ídolos mudos o cualquiera que tú adores puede estar llevándote a eso, a vivir limitadamente o reducir lo que es tu vida en Cristo. Y otra vez, como lo hemos dicho ya muchas veces, y que este tiempo aquí simplemente sea un momento porque es algo que tienes que hacer o incluso te obligan a hacer, que no hay más palabra en el día a día para aprender y conocer más acerca de tu Rey que lo que escuchas en el púlpito cada domingo, y que obviamente las personas que se dan cuenta realmente de cómo está eso son las personas más cercanas a ti. Esta semana escuché a un pastor decir: ¿qué tanto tú como padre o mamá le antojas a tus hijos el Jesús que tú sigues? Wow. ¿Te habías puesto a pensar eso? ¿Qué tanto tú como papá o mamá le antojas a Jesús a tus hijos? Porque tú lo sigues y por cómo lo vives en el día a día. Si hoy le preguntaran a tus hijos cuál es el Jesús que tú adoras, ¿qué responderían? ¿Un Jesús de reglas? ¿Un Jesús de actividades? ¿Un Jesús de lecciones?
a un Jesús vivo que se hace presente en mi vida, y lo primero que muestra en mi corazón es mi condición de necesitado todos los días de su gracia. Ok, voy a empezar con hijos y luego lo volteo con los padres. ¿Cómo un hijo puede ver a su papá o a su mamá necesitado o necesitada de Jesús todos los días? ¿Cómo? Viendo a su papá o su mamá orar. ¿Qué más? Estudiando su palabra. ¿Qué más? Siendo intencional en participar con el pueblo. Ok. ¿Qué tal el trato? El trato de los padres con los hijos. El trato del esposo con la esposa. Y si eres hijo y tus padres no son creyentes, ¿qué tanto tú, al revés, qué tanto tú como hijo le antojas a tus papás el Jesús a quien tú sigues? Una de las bendiciones que estamos viendo aquí en la familia Antioquía es que los hijos están trayendo a los papás. Y bueno, y si eres papá no creyente, amén, gloria a Dios. Pero si eres papá creyente, digo, dale gloria a Dios por eso, pero pregúntate, ¿qué acaso tus hijos por ser chavos están conociendo a un Jesús más cool o así, un Jesús diferente, pero tú conoces un Jesús más serio? O sea, tú conoces, como tú lees versión 60, tu Jesús es más. Y como tu hijo lee versión Nueva Traducción Viviente, como que, ¿no? ¿Cuántos Jesús hay? Y si tus hijos están conociendo un Jesús que tú no conoces, tienes que preguntarte quién es o quién está mal. Arrastrar hacia los ídolos mudos. En el caso de Pablo, al referirse a los ídolos mudos, es la misma expresión a la cual el salmista se refería cuando hablaba de los ídolos. Ve conmigo a Salmo 115, 5. Perdón, 115 del 4 al 7, perdón. Está bueno. Ya te lo sabes. Yo sé que hasta de memoria te hace el texto. Pero si lo tenemos en pantalla, por favor, ayúdame a leer 115, 4 al 7. Dice, pero sus ídolos, échatelo. Wow. Y hablando precisamente de estos ídolos que en las culturas paganas tenían físicamente visibles, a quien los pueblos adoraban, ¿ok? Y que obviamente el salmista decía, no hay otro Dios como nuestro Dios, porque estos ídolos no responden. ¿A qué Dios le estás mostrando tú en tu casa? ¿Un Dios que no responde? ¿Un Dios que no escucha? ¿Un Dios que no habla? ¿Un Dios que no interactúa? Es el problema dentro de las iglesias. Nos olvidamos de lo mismo que Pablo está diciendo en los Corintios. Ojo, tú vienes de una cultura pagana, pero ¿sabes cuál es mi mayor preocupación? Los que no vienen de cultura pagana, en un sentido. De los que crecieron en formato iglesia. Porque están como entumidos. O sea, porque ellos como que vieron lo mismo, y para ellos conocer a Jesús son actividades. Son campamentos, son grupos, pero no hay una sed por Él, porque no lo conocen realmente. ¿Y sabes cuándo realmente se ve evidenciado que lo conocen o no? Cuando son sacados de su ecosistema y se van a estudiar a otro lado, o te vas a vivir a otro lado, o te sale un trabajo en otro lado. Ahí es donde te das cuenta. ¿Quién es este Jesús que tú dices conocer? O a lo mejor tú estás presentando a un Jesús mudo como los ídolos a los cuales Pablo le está diciendo a los corintios. En específico, en la iglesia de los corintios, ellos estaban totalmente impregnados de los cultos paganos de Grecia y de Roma, en donde comúnmente se le conocía como las religiones de misterio. Y ojo, ve aquí la relación directa con los dones. Como parte de los muchísimos dioses e ídolos que ellos adoraban, dentro de las prácticas de la religión pagana, había una muy evidente, una práctica religiosa como parte de esta idolatría, que era el éxtasis. O sea, literalmente de personas que llegaban así como que a un momento así muy espiritualoide, en donde aparentemente tenían una conexión con la deidad, y que la cultura griega y romana lo consideraba
como una experiencia religiosa, diría el filósofo Enrique Iglesias. Lo consideran así, como una experiencia religiosa. Entonces dijeron, mira, entonces en la iglesia, si alguien está teniendo este tipo de éxtasis, eso es el Espíritu Santo. Y por eso Pablo dice, a ver, calmantes montes, en un griego más aplicado obviamente de Pablo. No todo lo que tú veías ahí significa que si pasa aquí, tiene que ser por parte de Dios. Escucha esto. La gloria del Evangelio es que Jesús nos salva y rescata para una nueva vida y no para hacerle ciertas adecuaciones a lo que nos gusta de nuestra vida. Y es lo que estaban haciendo los corintios. Los corintios, donde salieron de su cultura pagana, lo estaban tratando de adecuar a su vida eclesiástica. Y lo que veían aquí, entonces lo adecuaban acá. ¿Y sabes? Tú y yo jamás en un sentido diríamos algo así como que no. Yo no adoro al Dios verdadero. Tal vez tu boca no lo dice, pero ¿y qué tal tu vida? Nos ponemos como cristianos acciones o actividades externas como cumplir actividades, pero nuestra vida no está rendida a los pies de aquel que nos salvó y que realmente podemos conocer cuando le llamamos Señor. ¿Te acuerdas en qué fragmento de la Escritura Jesús se entrevistó con alguien que le dijo, Maestro, he cumplido todas las leyes? Y Jesús le dice, eres una leyenda, también en griego así aplicado. Ok, si quieres ser mi discípulo, vende tus cosas, vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Quién fue? El joven rico. Y platicamos con los ancianos pastores hace 2 consistorios de todas las implicaciones que tiene este pasaje, tan increíble. En donde te muestra una y otra vez que tú no puedes llegar a Jesús por las cosas que haces, sino cuando reconoces quién es Él. Y tú puedes tener una vida entera en una iglesia haciendo cosas, pero viviendo lejos de Jesús. Porque solamente hasta que reconoces quién es Él, es entonces que realmente quieres vivir para Él y haciendo lo que Él pide. Y por eso lo que tú tienes que hacer para Él ya no son así como que, otra vez, reunión de jóvenes. Papás, no así como que, no tienen nada que hacer los jóvenes de la iglesia para seguir dándole y dándole a los jóvenes. A reunión de matrimonio, otra vez. El retiro, como si no tuviera dónde gastar mi dinero. Entonces, cosas que apuntan a lo que Jesús quiere o te permiten conocerlo a Él, parece una carga o un activismo, pero no un espacio para seguir conociendo más de aquel que te salvó. En Lucas 6:46 Jesús da una aclaración bien fuerte. ¿Estás listo? Porque no sé si tú vas a meter miedo con la declaración de Jesús. Lucas 6:46. Léela tú para que tú solito te juzgues. No es cierto esto. A ver, échatela. Lucas 6:46. ¿Dónde estaba la implicación y la relación directa de llamarle a Jesús Señor? En hacer lo que dice. O sea, no me digas que yo soy tu Señor si tú agarras mis palabras, tomas lo que a ti te conviene, como Play-Doh, le haces una plastilina así mezclada para que se parezca lo más a mí, y tú haces lo que se te pega la regalada gana. No me llames Señor, llámame, no sé, mi culto de los domingos, o llámate Chuy, mi buen amigo, no lo sé, pero no me llames Señor si tú no haces lo que yo digo. La iglesia estaba acostumbrada de que el Espíritu Santo de alguna manera se podía manifestar de manera sobrenatural. Y dice Pablo, tenemos que regular eso. Examinen todo espíritu, va a decir después. No pueden mezclar o adecuar lo que ustedes vivían en el pasado y decir que ahora esto es de Dios.
Ahora Pablo va a terminar esta enseñanza con una declaración conectada a lo que Jesús dijo. Antes de meterme de lleno entonces para hablar de los dones espirituales, te voy a dar al menos 2 filtros para que tú puedas evidenciar o puedas dar testimonio si lo que está pasando en la iglesia viene por parte de Dios a través de su Santo Espíritu. Y así termina el versículo 3. Dice así: por eso les advierto, hay una advertencia, un filtro, un examen, que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Qué interesante. Ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Hay tanto que decir aquí, tanto para examinar, no, para examinarnos nosotros como pueblo, para examinar a otras iglesias también. Porque Pablo está diciendo algo bien interesante. No me digas que lo que está pasando aquí viene del Espíritu Santo si no está relacionado con Jesús. No me digas que las cosas que están pasando, todo lo que estás viendo, todas las espiritualidades o las expresiones espiritualoides tienen que ver con Jesús, con el Espíritu Santo, si Jesús no está en la ecuación. Porque nadie dice que afirme estar hablando por parte del Espíritu de Dios puede maldecir el nombre de Jesús. La iglesia de los Corintios ya estaba diciéndole, eso es el Espíritu. Ah, mira, se cayó, es el Espíritu. Habló raro, es el Espíritu. Otra vez está en éxtasis, es el Espíritu. ¡Ey! Dice Pablo. Si Jesús no está en la ecuación, tú no le llamas a ese Espíritu de Dios. Y menos si maldices su nombre. Así que maldecir el nombre de Jesús, ¿en qué consistía? Bueno, dentro de la iglesia había diferentes grupos y algunos de ellos eran judíos. Y tal vez Pablo estaba refiriéndose precisamente a aquellos que a través del don de la profecía o el don de la enseñanza estaban tratando de decir cosas contrarias al evangelio. Por ejemplo, un judío promedio que estaba en la iglesia, él creía que todo aquel que era colgado en una cruz, ¿qué era? Maldito. Y entonces en ese sentido negaban la deidad de Jesús, porque dices, si él fue colgado en un madero, entonces es una persona, o sea, literalmente, o sea, maldecida, y por lo tanto no es Dios. O sea, el problema no es que decían maldito Jesús, el problema es que negaban su deidad. Negaban que él había sido el Hijo de Dios enviado para salvar a su pueblo y que realmente la cruz fue el medio que Dios usó precisamente para derramar ahí su sangre y perdonar nuestros pecados. Había otro grupo que también maldecía a Jesús diciendo lo contrario. La carne y lo físico es malo, lo que importa es el Espíritu. Así que el Cristo que vimos es real, pero Jesús físico, quién sabe qué onda con ese cuate. Y aunque en la historia no pueden decir que ya era un grupo tan identificado, pero algunos historiadores dicen que era como que el inicio del gnosticismo. Entonces dice Pablo, no me trates de espiritualizar las cosas si tú no puedes decir quién es Jesús. Y eso me fascina. ¿Sabes cuántas iglesias espirituales hay hoy? Que dicen que aquí en esta iglesia, de hecho, en Varones, un hermano dijo, ¿no? Esto de un testimonio que hay iglesias que de repente, mira el hermano, se le ve su aura. Ah, chíspales. No, mira, está el Espíritu con él. Órale. Que en el servicio, mientras están adorando, se ven los espíritus y tú dices, a ver, dime para que llame a los Ghostbusters, a los cazafantasmas, No, pero espérame, o sea, pero esta persona nos comentaba, daba el testimonio este hermano, que incluso le estaba diciendo al hermano de aquí, ¿y ustedes en qué creen? Porque si en su iglesia no pasan estas cosas sobrenaturales, yo pienso que no conocen al Jesús verdadero. Digo, a ver, vamos a leer Corintios 12, esto es lo que Pablo está diciendo aquí.
como venían de una cultura pagana donde les encantaba espiritualizar todo, y ojo, a lo mejor sí veían cosas porque los demonios también son activos, pero Pablo está diciendo, tú no llames algo que viene del Espíritu de Dios si estás maldiciendo el nombre de Jesús. No me digas que tú eres muy espiritualoide en la iglesia si tú no reconoces y vives bajo el señorío de Jesús, que esa es la segunda afirmación con la que Pablo termina y que es mucho más impactante en un sentido. Nada que venga del Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Pero escucha esto, ni nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por medio del Espíritu Santo. ¡Wow! Esto está rudo. Porque tú puedes estar aquí, puedes tener 450 años. No es cierto, que vamos a cumplir 100 nada más. Tú puedes tener no sé cuántas generaciones aquí. Y aunque con tu boca estés diciendo Jesús es el Señor, si tu vida no lo muestra, significa que el Espíritu Santo no ha hecho una obra en ti. Porque Él es el primero que viene a tu corazón para convencerte de pecado y entonces venir a Él y decir, Señor, perdóname, soy un pecador. Romanos 10, versículo 8 y 9, es un texto súper conocido por ti. Me he usado millones de veces en campañas evangelísticas. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas ¿con qué? Con tu boca que Jesús es ¿qué? El Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Antes de hablar de dones espirituales, lo que Pablo quiere asegurar a la iglesia ¿es Jesús tu Señor? ¿Es Jesús tu Señor? Porque a lo mejor con tu boca lo dices muy fácil, pero en la manera en la que tú vives, dice totalmente lo contrario. La palabra Señor, que es kurios, tenía que ver con un grado de autoridad en el contexto romano. Pero interesantemente, para el pueblo, kurios se conectaba con Adonai, que tenía que ver en el hebreo también con Señor, o con una autoridad de alto rango, pero tú sabes a quién se le refería, Adonai. Era la palabra que el pueblo de Israel utilizaba para no decir Yahvé, porque era demasiado puro para ellos. Decía, Adonai, tú eres mi Señor. Yo vivo no haciendo adecuaciones a lo que tú dices. Yo no agarro tu palabra, Jesús, y hago mi 2.0 de evangelio, viviendo como yo me sienta cómodo, haciendo lo que a mí me agrada nada más, tratando a mi familia como yo quiera. Si tú eres mi Señor, yo quiero vivir como tú me pides. ¿Y sabes? Eso es la gloria del evangelio. Escucha esto. El señorío de Jesús sobre nuestra vida no es solo una declaración de lo que nuestra boca dice, sino que es la confesión visible de lo que nuestra vida muestra. Y para ti hoy puede ser una excelente oportunidad para que salgas de este lugar con la convicción de esto en tu vida. Porque al igual que los corintios, tú puedes hacer una mezcla y hoy estar pensando, sí, pues soy cristiano y lo que vivo en la iglesia y lo que hago, pero Pablo dice, no. Antes que hablemos de cualquier expresión del Espíritu Santo en la iglesia, el origen de los dones es con el Señor de los dones. ¿Es Jesús tu Señor? ¿Es Jesús tu Rey? La manera en la que tú vives hoy comunica eso. ¿O sigues repitiendo cosas por repetir sin preguntarte? Tu familia no puede dar testimonio de que tú estás sometido bajo el señorío de tu Salvador. Ven prácticas, ven adecuaciones, pero no ven a Jesús en ti. No ven a este rey que fue a morir en una cruz para derramar su sangre y salvarte y salvarme a mí por gracia y misericordia sin merecerlo. Y hoy darnos la oportunidad de no buscar ni mi gloria,
ni lo que yo quiero hacer, sino su gloria y lo que Él me pide. Quiero que ahí en oración puedas escuchar estos 3 para llevar que te dejo hoy. Y te pongas a cuentas de tu Rey antes que cantemos. Precisamente cantemos, Señor Jesús, Rey de toda la creación. Tú eres mi Rey, Señor. Ponte en actitud de oración y escucha estas 3 y ora sobre esto. ¿Qué áreas de tu vida siguen mostrando hoy que te comportas conforme a lo que tú crees por ignorar lo que Dios enseña realmente en su palabra? ¿Qué áreas de tu vida reflejan que a pesar que tu boca declara Jesús es mi Señor, pero tú sigues reinando sobre tu vida? ¿Qué tanto el Espíritu Santo se manifiesta en tu vida al desear y conocer por medio de su palabra quién es este Jesús que te salvó? Y con esto en mente, Dios, cerramos este tiempo al escuchar tu palabra antes de adorarte con los cantos, para agradecerte porque nos trajiste un domingo más, Señor, para hablarnos. Porque si alguien sabe aquí cómo estamos, eres tú. Si alguien sabe aquí cuál es la condición de nuestro corazón delante de ti, eres tú. Si alguien sabe aquí, Señor, que a lo mejor de labios te decimos, pero nuestra vida no está rendida a ti, eres tú, Señor. Y mi anhelo es que todas las familias aquí presentes estén en este lugar porque realmente quieren conocerte, Jesús. No importa si eres hijo, hija, papá, mamá, esposo o esposa, no importa el rol que estés viviendo hoy. Clama a tu Rey, dile: Señor, ya no quiero que las personas se refieran a, oye, tú dices que eres cristiano o cristiana, pero tu vida refleja otra cosa. Si es así, Señor, perdónanos y permítenos vivir declarando con nuestra boca y viviendo con nuestra vida que somos parte de toda la nación y de toda lengua que se postra delante del único nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre es Jesús, nuestro Rey y Salvador. A ti sea la gloria, Padre, en el nombre de nuestro Rey. Amén y amén.